Este video mostrará cómo evaluar factoriales, permutaciones y combinaciones usando Desmos.com. Para nuestros ejemplos, evaluaremos 8 factoriales, la permutación de 8 elementos seleccionados 5 a la vez u 8 permute 5, así como la combinación de 8 elementos elegidos 5 a la vez u 8 elegir 5. Recuerde que para un orden de permutación es importante, y para un orden combinado no importa. Desmos usa una notación como se muestra en la esquina superior derecha aquí, por lo que podemos escribir esto directamente, o podemos encontrar estas funciones en el menú de funciones. Observe que tanto para nuestra permutación como para nuestra combinación, n es igual a 8 y r es igual a 5. Vayamos a Desmos.com y haga clic en comenzar a graficar. Evaluaremos el factorial, la permutación y la combinación en estas células de la izquierda. Por defecto, el cursor está en la celda 1. Para evaluar 8 factorial, ingresamos 8 y el signo de exclamación. Vayamos y hagamos esto desde el teclado Desmos, haciendo clic en Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. 8, el signo de exclamación está en el teclado de letras. Accedemos a un teclado de letras haciendo clic en el gran ABC en la esquina inferior izquierda. El signo de exclamación está aquí en la esquina inferior izquierda. Observe cómo 8 factorial es igual a 40.320. Y ahora para evaluar 8 permute 5 en la celda 2. Hacemos clic en la celda 2, y hay dos formas de hacerlo. Podemos ingresar minúscula n, p mayúscula, minúscula r, y luego entre paréntesis 8,5, o podemos usar el menú de funciones. Primero usemos el menú de funciones, volviendo al teclado numérico, haciendo clic en el grande, 2, 3 en la esquina inferior izquierda. Luego haga clic en funciones, luego haga clic en estadísticas, aquí abajo, hacia abajo, tenemos la función de combinación y la función de permutación. Seleccionemos la función de permutación, y luego ingresamos 8,5 entre paréntesis. Entonces 8,5, 8 permutar 5 es igual a 6.720. O nuevamente, una vez que conocemos esta función, si bajamos a la celda 3, podemos desde el teclado de letras, ingresar minúscula n, mayúscula p minúscula r. Regrese al teclado numérico y, entre paréntesis, ingrese 8,5 y obtenga los mismos resultados. 8 permutar 5 es igual a 6.720. Y ahora para evaluar 8, elija 5, hagamos clic en la celda 4. Usemos el menú de funciones. Entonces hacemos clic en funciones y seleccionamos la función de combinación en la esquina inferior izquierda. Y luego ingresamos 8,5, 8 elegir 5 es igual a 56. O también podemos ingresar en la celda 5. Regrese al teclado de letras, minúscula n, c mayúscula, r minúscula y entre paréntesis, ingrese 8,5. Y obtener los mismos resultados. 8 elegir 5 es igual a 56. Avancemos y registremos estos valores. Espero que hayas encontrado esto útil.